Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la previsión semanal, una semana que va a ser para unos más estable que para otros realmente. Por eso la pregunta de semana estable, y está ahí la cosa, no sé si tanto como semana estable, pero ahora lo veremos. Vamos a empezar un poco con las temperaturas en altura, 850 hectopascales, vamos a ver un poco qué se está cociendo. Esto es la masa de aire frío que nos ha afectado estos días, que nos ha dejado estas nevadas importantes en Pirineos, de hasta 50 centímetros de nieve en muchos puntos y más de hecho. Y este es este ambiente más frío otra vez. Pero esta masa se va alejando, se nos va a ir alejando y va entrando esta masa de aire más cálida. No significa que vamos a tener temperaturas muy por encima de la media, sí que van a estar un poco por encima, entre 2-3 grados, pero bueno, vamos a tener un ambiente mucho más suave que estos días anteriores y se va a notar. Las mínimas también subirán, las heladas serán cada vez más restringidas, con lo cual sí que pues este ambiente tan frío se va a ir alejando y se nos va, pues eso, se vaya quedando en el pasado. Pero no nos alegremos tan pronto, porque sí que serán unos 2 días de temperaturas más suaves. Ya el miércoles volverán a bajar, no mucho, pero volverán a bajar ligeramente a temperaturas más normales para la época del año, para invierno básicamente. Pues vamos a tener temperaturas otra vez pues más normales. No significa que vayan a ser ni mucho frío ni nada, sino que van a ser temperaturas normales de invierno, que pues básicamente vamos a tener eso de temperaturas ligeramente por encima, pues se van a normalizar a partir del miércoles. Por lo tanto, pues sí que notaremos eso, más frío, pero no es una bajada muy importante. Será a partir de lo que es el viernes, que ya vemos esta masa de aire más fría, este blanco aquí, que empezará a acercarse esta masa de aire frío por el noroeste. Ahora hablaremos de ella porque también tiene de su truco, pero ya empieza a llegar esta masa de aire frío que aquí, si todo se cumple, podríamos tener un poco una bajada de temperaturas más importante realmente. Vamos a ver un poco tema precipitaciones, cómo va a ir evolucionando la cosa. Nos ha activado un momento. Ahora sí, aquí lo tenemos. Vemos que obviamente las precipitaciones pues se van a centrar sobre todo en la mitad oeste peninsular. Aquí es donde yo digo, estabilidad, sí, pero ¿de qué modo? Vemos que el centro y sobre todo la mitad este no va a llover, no hay precipitaciones. De hecho, vamos a tener días, pues no del todo 100% despejados, pero sí que vamos a tener días, pues más o menos soleados con alguna nube, pero no realmente no vamos a tener mucho movimiento, con lo cual ahí sí que la estabilidad se va a notar. Vamos a tener días estables. Veremos el tema de la niebla, porque también puede haber alguna niebla puntual en zonas de valle. En principio no durarían mucho, no serían de todo el día, pero teníamos esas nieblas. Eso me refiero a que en la mitad oeste sí que vamos a tener que seguir de nuestra inestabilidad, más o menos, sobre todo a partir del martes. Por eso aquí la estabilidad no se va a notar tanto, va a ser... no va a llegar mucho, lo que único sí, va a subir un poco la temperatura, pero tampoco va a ser que se note muchísimo, porque esta inestabilidad lo que nos va a hacer es que tengamos eso, pues las máximas más frenadas, con lo cual no se va a notar esta subida de temperaturas. Las mínimas se van a notar bastante, no van a bajar tanto como estos días anteriores, pero las máximas, debido a estas precipitaciones, no van a subir demasiado. Vemos que estas precipitaciones sí que serán, pues, esto es un frente, realmente es un frente descafeinado, que llegaría al centro peninsular a duras penas. Vemos que las acumulaciones no son gran cosa, pero en este peninsular no va a caer prácticamente nada. Vemos aquí que precipitaciones en lo que es el área, sobre todo en la vertiente mediterránea, negativo. Luego ya vemos a partir del jueves, viernes, que es cuando empieza a llegar esta masa de aire frío que os he mencionado, empieza a llegar esta inestabilidad, pues empieza a llover otra vez por la mitad oeste, sobre todo en el noroeste. Sí que vemos que empieza a llover por el centro, se empieza a extender estos acumulados de precipitación y llegan a la vertiente mediterránea de aquella forma. No hablamos aquí de un chubasco impresionante, 5 litros por metro cuadrado como mucho en algunas zonas, pero sí que aquí, en este caso sí que llegaría alguna precipitación al área mediterránea, entonces aquí ya sí que la inestabilidad es un poquito más general, pero no hablamos de gran cosa en esta zona. Lo que sí, en lo que es sobre todo en Galicia, en la mitad oeste de Galicia, la más encarada hacia lo que es la zona de lo que es Vigo, Pontevedra, por aquí sí que podrá llover con muchas ganas. No hablamos de lluvia torrencial ni mucho menos, pero hablamos de que en una semana, bueno, en 5 días, se pueden acumular prácticamente hasta 100-120 litros por metro cuadrado. ¿Es algo raro de ver? No, son situaciones propicias para que se den este tipo de chubascos.
no es nada raro de ver que con estas condiciones de entradas de atlánticas tengamos estas acumulaciones. No es la primera vez, ni mucho menos, ni será la última, ni nada, esto es normal. O sea que tenemos pues lluvias persistentes en esta zona, o sea que pueden acumularse hasta 100 litros por metro cuadrado perfectamente. Zonas de montaña, en el sistema central, 50-60 litros por metro cuadrado, y en zonas del suroeste entre los 20-30 y puntualmente en zonas de montaña entre 40-50 litros por metro cuadrado, centro peninsular 10-15 litros por metro cuadrado y Pirineos 30-35 litros por metro cuadrado. O sea que en general estas serían las zonas donde más podría llover prácticamente hasta el viernes. De aquí nos vamos a ir un poco las temperaturas por encima muy rápidamente en superficie. Vemos estos colores pues más fresquitos y vemos ya estos de aquí son temperaturas entre los 18, 19 y 20 grados, o sea que podrían alcanzarse puntualmente los 20 grados en puntos sobre todo de la vertiente mediterránea. Podremos tener algunos 20 grados de máxima estos días, pero en general se notará esta subida de temperaturas. Vemos que las heladas ya pues serían solo en zonas de montaña y prácticamente hasta lo que es, vemos aquí esto de aquí, cuidado con la entrada de noroeste, teníamos temperaturas también alrededor de estos 20 grados el miércoles en zonas del sureste y la Comunidad Valenciana. Y ya vemos como a partir del jueves estas heladas se vuelven a extender. Esta nueva entrada de aire frío pues haría que las heladas vuelvan a extenderse poquito a poco y estas máximas volverían a bajar. De aquí vamos a irnos al modelo europeo, vamos a ver un poquito más allá cómo va a ir la situación. Vamos a ver las temperaturas en altura, 850 hectopascales a 1500 metros de altitud aproximadamente, y vemos que son parecidos los modelos. Vemos que más o menos están viendo eso, que la entrada de noroeste llegue bien, más o menos a la misma hora, mismo momento, pues empieza a entrar esta masa de aire frío. Y en principio, esto según el europeo y el ICON de menor resolución, es lo único que aquí no lo tenemos, pero sí que existe, marcan que esta masa de aire frío sí que se puede adentrar bien a la península y de forma, entre comillas, prolongada. ¿Por qué digo lo de prolongada como destacando? Porque si nos vamos al modelo americano, o sea, a ser el GFS, veremos unas ciertas diferencias. Si carga, veremos ahora unas ciertas diferencias a nivel de tiempo, a nivel de cuánto va a durar esto. Vemos esta masa de aire frío más o menos parecido, se adentra bastante bien, pero poquito a poco ya el domingo desaparece, se va deshaciendo y empezamos a ver estos colores más cálidos, que significa subida de las temperaturas. O sea, duraría bastante poco esta entrada. ¿Qué pasa? Que si nos vamos al europeo, al ECMWF, veremos un pequeño cambio. Si vamos a la 0Z, que es la salida un poquito más larga, vamos a aire frío, muy bien, tal, y aquí lo que pasaría es que no llegaría a entrar tanto. Vemos que esta masa de aire más cálido no es tan potente, no es tan grande, no tiene tanta extensión como el americano. Por lo tanto, el aire frío podría quedarse más tiempo encima y podríamos tener nueva entrada a partir de la semana que viene a principios. Esta es la única diferencia que ahora mismo está viendo el modelo americano junto respecto al modelo europeo. Veremos cómo acaba la cosa, ¿vale? Pero dependiendo de lo que acabe ocurriendo, de cómo entre todo esto, pues podemos tener una subida de temperaturas, una bajada, está por ver, pero ahí esa es la única diferencia. Pero lo que sí hemos visto, ahora mismo en este pequeño análisis que os he hecho, que la entrada de aire frío llega. O sea, los dos modelos meten la entrada de aire frío, sea dure más tiempo, menos tiempo, entra. Con lo cual, prácticamente podemos asegurar que en lo que es desde el viernes hasta el domingo vamos a tener una bajada de temperaturas bastante consistente. No hablamos de ni mucho menos el frío, y mucho menos, por cierto, quiero destacar, mucho menos el frío que hemos tenido a principios de año, que hemos tenido esta entrada de aire bien frío, que nos ha dejado nevadas en cotas bajas. No hablamos de eso, hablamos de frío, temperaturas un poco por debajo de la media, pero no hablamos de nada súper significativo. Pero se va a notar que vamos a tener unos días bastante más fríos, días de ir con chaqueta, días que en muchos puntos pues las máximas se van a quedar cortas y las heladas se van a extender otra vez. De aquí vamos a irnos a ver un poco el tema precipitaciones, porque veremos que pues hay una cierta similitud también, y realmente vemos que pues aunque entre esta masa de aire frío, las precipitaciones se van a quedar todavía concentradas en la mitad de oeste y norte peninsular, aunque en puntos del Mediterráneo también podría caer alguna gota, pero tampoco gran cosa. Hablamos de 10-15 litros por metro cuadrado a lo largo de esta semana. Que sí, que muy probablemente la mayoría de estos litros caigan desde el jueves hasta el domingo, pero que igualmente no hablamos de que grandes acumulados. Puede llover, sí, pero no gran cosa. En lo que es el oeste peninsular, obviamente, más de 100 litros, 120, incluso 140 litros por metro cuadrado, perfectamente posible. Zonas del norte entre los 30, 40, incluso 50 litros por metro cuadrado. Sureste entre estos 30, 40 litros por metro cuadrado.
En general más o menos vemos que son acumulados parecidos a los del Icon, con unos litros de más, porque obviamente esto llega a más días. Pirineos entre estos 20-30 también, probablemente llueva un poco más en Pirineos, sobre todo en la cara norte, o sea que ahí la mitad todo este de Pirineos, o sea que ahí sí que puede llover más de lo que marca este modelo, por lo tanto pues también cabe esperar que las nevadas puedan ser un poquito más copiosas que lo que nos marca este modelo. Pero en general vemos que pues nevaría en los sistemas montañosos, entre comillas, típicos, sistema central, ibérico, Pirineos, zonas de la cordillera Cantábrica. En general aquí es donde pues podría nevar, y obviamente Montes de León, cordillera Cantábrica y Pirineos donde más podría nevar, entre 20-30 centímetros de nieve en general prácticamente, y lo que sí, muy probablemente sean un poquito mayores estos acumulados si hablamos de que son acumulados de toda la semana. Vamos a ver un poco también las temperaturas en superficie rápidamente. Vamos a ver cómo esta bajada pues se nota. Vemos que aquí las heladas sí que el jueves se extienden por esta pequeña masa de aire frío que nos pasaría por encima. Luego ya las heladas no serían tan extensas, esto también por la entrada de la nubosidad, y a partir de la madrugada del sábado ya vemos aquí pues las heladas se extienden un poco más, entra más el aire frío, aunque no estamos hablando de que el cielo esté despejado, o sea que no se extienden tanto como podrían hacerlo realmente, pero aquí ya vemos que se van extendiendo porque esta masa de aire frío hace su acción, y ya a partir de la madrugada del domingo, aquí si vemos como ya prácticamente hablaríamos de cielos despejados, y aquí las heladas se extienden por muchos puntos, sobre todo del centro peninsular. Aquí hablamos de temperaturas entre los 3, 4, 5 grados bajo cero en muchos puntos del interior. Incluso podría helar en Madrid entre 2, 3 grados bajo cero podríamos tener de mínima, o sea que también frío. Pirineos también mucho frío, interior de Cataluña, prácticamente también zonas del sur, zonas del interior de Murcia, de Almería, zonas de Albacete. Aquí también puede helar de forma bastante decente, o sea que en general hablamos de una bajada de temperaturas notable, mínimas y máximas. Sobre todo el domingo se va a notar, será el día más frío a nivel de mínimas. Veremos, como no nos descartaría ver unos valores de 6-7 grados bajo cero en algunos puntos del interior, en típicas zonas de frío, por ejemplo el Triángulo del Frío, en zonas de Molina de Aragón y tal, podría bajar bastante el termómetro. Así que en general sí que hablamos de que el domingo sería una jornada fría, sobre todo la madrugada, pero el día también quedaría bastante fresco, pero no tanto como el sábado, el viernes o el sábado, que obviamente la nubosidad y estos chubascos harían que las máximas queden bastante más cortas, y es por eso también que las mínimas, es lo que he dicho, no bajarían tanto como podrían hacerlo si estuviera el cielo despejado. Por lo tanto, vemos aquí esta bajada de temperaturas que tendremos a partir de finales de esta semana que viene. Nos vamos a ir a Canarias rápidamente a ver qué ocurre, porque esto ya os puedo decir que la influencia de esta masa de aire frío llegaría a Canarias, no muchísimo, pero llegaría. Pero en general vemos que suben un poco las temperaturas mañana, para luego volver a bajar a partir del martes, miércoles, bajarán otra vez, y habrá una pequeña subidita a partir del viernes, pero rápidamente esta masa de aire frío entra el sábado, vuelven a bajar las temperaturas. Y parece que no habría muchos cambios, mínimo hasta el domingo, o sea que, mínimo hasta lo que nos llega esto, la previsión semanal, hasta el domingo no hay cambios, se queda ahí la cosa. Veremos si, que muy probablemente suban las temperaturas para principios de la semana que viene, con lo cual habrá que estar atentos a ver qué acaba ocurriendo, pero muy probablemente suban, pero eso es lo que digo, que tenemos una bajada de las temperaturas, y a nivel de precipitaciones también, pues llegarán algunos chubascos, sobre todo con estas dos entradas de estos dos frentes que os he dicho. Pues llegarán algunos chubascos a Canarias, sobre todo esto en el martes. Tendremos inestabilidad sobre todo, obviamente, cara norte de las islas y puntos de las islas más orientales. Así que efectivamente en Lanzarote, Fuerteventura puede llover bien, 15-20 litros por metro cuadrado. Parece que podrían ser incluso las islas que, entre muchas comillas, podrían recibir más lluvia, cosa que no es tan habitual. Por lo tanto, pues ahí podría llover con no muchas ganas, pero hablamos de que podría llover bien, de forma decente en lo que es el martes. A partir de lo que es el resto de semana no vemos mucha actividad, podría caer algunos chubascos todavía en zonas de montaña, sobre todo en las islas de mayor relieve. Veremos que a partir de el fin de semana se acentúa esta inestabilidad, volvemos a ver que se acumulan pues, un poquito más de lluvia en zonas también de lo que es Fuerteventura, Lanzarote y las demás islas. En general prácticamente todo el archipiélago podría recibir lluvia este fin de semana que viene también, pero de forma, ya digo, irregular. No serían chubascos ni muy intensos ni muy persistentes por ahora, al menos eso es lo que parece, pero en general hablamos de acumulados entre los 20 y 30 litros por metro cuadrado. Obviamente hablamos de zonas elevadas, al menos en la mitad, las islas más occidentales sí que serán en las zonas más elevadas. Veremos lo de Fuerteventura, Lanzarote, que podrían ser en forma de tormenta, no descartaría yo. En general, Fuerteventura esos 10-15 litros, Lanzarote también 20 litros por metro cuadrado. En general, veremos si un poquito más.
Así que en general, bueno, prácticamente podría llover en cualquiera de las islas. Lo único que sí, las islas más occidentales, como siempre en la mitad sur, se quedará un pelín al margen. Veremos si se acaba escapando algún chubasco en esa zona, pero nuevamente ya sabemos que pues ahí se queda un poquito más al margen de estos chubascos. Así que nada más a comentar. Realmente es una semana entre comillas tranquila comparado con lo que el movimiento que hemos tenido estos días es un poco más tranquila, pero sí que bueno, tenemos estas subidas y bajadas de temperaturas normales, estos chubascos y esta inestabilidad en la mitad oeste normal, y nada, en general eso, puede haber ser entre 100 y 120 litros por metro cuadrado en la costa oeste de Galicia sobre todo. Veremos cómo va entrando esto para el fin de semana que viene, veremos si acaba a que nos acaba entrando una subida de temperaturas o una bajada, que esto ya digo, esto queda mucho, esto es especulación, queda mucho para saber si seguiremos con un ambiente más fresco o volverán a subir las temperaturas, pero en general eso, tenemos una semana que empezará subiendo la temperatura, volverá a bajar un poquito miércoles, jueves. Parece que vuelve a repuntar para que el viernes vuelva a entrar una nueva masa de aire frío y nos dejemos un ambiente más fresco, más invernal a partir de eso, el viernes sábado, con nuevas nevadas, nuevas precipitaciones, sobre todo en la mitad oeste y la mitad norte. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya informado y nos vemos en el siguiente.